tardes a todos y todas. Barkatu atzerapena, un poco de retraso, pero bueno. Desde H. Bildu hemos organizado esta charla un poco al hilo de la ley de cambio climático que se aprobó hace algunas semanas en el Gobierno de Navarra. Bueno, he sabido por todos y todas que vivimos en un momento crítico en lo que se refiere al cambio climático y un momento en el que hay que tomar decisiones. Es un punto de inflexión. Según las decisiones que tomemos, las futuras generaciones y el planeta y todos los seres vivos que vivimos en él, ¿tendremos un futuro o no? Entonces, bueno, tenemos con nosotras a Laura Arnal y a Ollán Mendo. Laura es parlamentaria de H. Bildu en el Parlamento de Nafarroa y ha estado pues, muy metida en todo esto de la ley del cambio climático. Hay que decir que gracias a H. Bildu la ley se abrió a la participación de diferentes organizaciones, pasaron más de 100 pues, a hacer aportaciones y a participar por el Parlamento. Y luego hicimos, si no estoy equivocada, más de 150 enmiendas, de ellas se admitieron unas cuantas. Y entonces, bueno, hemos aportado bastante a la ley. Aún así, creemos, pues, un poco Laura explicará pues, cuál es nuestra perspectiva, cuál es el contexto en el que nos encontramos, qué lectura hacemos, cómo ha quedado la ley y qué ausencias o qué cosas por mejorar tiene en un futuro. Y luego Ollán es el alcalde de Garés, de Puente la Reina, y bueno, en Garés tienen un proyecto de autonomía energética, de una comunidad energética que han puesto en marcha desde lo local. Y sí que en H. Bildu creemos que el futuro, y sobre todo lo que se refiere a la transición energética, no viene porque grandes empresas exploten nuestro territorio poniendo grandes parques, macroparques eólicos y solares, sino que viene por otro lugar, por la autosuficiencia energética a nivel local, por un planteamiento desde el gobierno también, una planificación de donde tienen que ir las cosas con un orden y un planteamiento y unos objetivos. Y bueno, nos explicará un poco pues, cuál es el proceso, cuáles son las conclusiones y dónde están. Así que, besterik gabe, mila esker, nire etortzagatik eta zuen agaitza. Bueno, pues arratsaldeon guztioi, niretzat plazer handia zuekin egotea, gaur arratsaldean une bat eta zuekin pues gaia pixka bat partekatzea. Eso, muchas gracias por acercaros hoy aquí. Yo encantada de compartir esta tarde con vosotras y vosotros unas cuantas reflexiones acerca de este tema que tanto está interesando últimamente. Yo estoy encantada de ver que, bueno, que sí, que estamos unas cuantas aquí. El tema lo requiere y la verdad es que cada vez más pues, nos van invitando porque, bueno, creo que la gente está preocupada, está interesada y ya está empezando a ser consciente de lo que tenemos encima, ¿no? Yo por contextualizar un poco, sin pretender ser muy brasas y dar mucho la chapa en este sentido, pero sí que bueno recordar que ya han pasado más de 7 años desde los acuerdos de París. En los acuerdos de París se tomaron unas decisiones importantes como que había que reducir el calentamiento global, que nunca fuera superior a 2 grados y hacer todo lo posible por mantenerlo en el 1,5 grados. Y bueno, lamentablemente vemos que todos los informes de la ONU en este sentido pues son muy desalentadores, o sea, muy lejos de llegar a eso, pues la situación se está agravando bastante y es que además parece como que ya nos estamos acostumbrando, ¿no?, a estos mensajes tipo alarmistas. Parece que lo estamos dando por asumido, que no hay vuelta atrás, que no hay nada más que hacer y en definitiva, desde luego, en Euskal Herria Bildu pensamos que no porque no se cumplan los compromisos internacionales, pues tenemos que tirar la toalla y tenemos que dejar de hacer todo lo que esté en nuestras manos por cumplir compromisos y avanzar todo lo que podamos a nivel local. La cosa es que ya la ONU lo está diciendo, es casi la mitad de la población mundial la que ya vive en una situación muy vulnerable y en zonas muy vulnerables por motivo del cambio climático. Son más cada vez los refugiados, refugiadas, que también hay por este tema, ya no solo por conflictos políticos, bélicos, sino por el propio cambio climático en sí. Hay mucho movimiento migratorio y bueno, recientemente yo personalmente tuve oportunidad de estar en la cumbre del clima de Glasgow, en Escocia, y bueno, pues fuimos una pequeña delegación de Euskal Herria Bildu y también de Euskal Herria Bildu Nafarroa en sí, y nos venimos pues bastante
pues bueno, desilusionados, porque aunque no llevábamos tampoco grandes expectativas, después de todo lo que han venido siendo las cumbres del clima, tradicionalmente pensábamos que algún compromiso más o con más fundamento se podía haber adoptado. Entonces la cosa es que, bueno, sí se hicieron algunas cosas en emisiones de metano y tal, pero ya vimos otra vez cómo la industria de los combustibles fósiles pues presionaba y presionaba, y otra vez salió bastante victoriosa de esa cumbre. Vimos cómo los países más grandes, más potentes y los que más contaminan tampoco suscriben acuerdos ni compromisos. Y bueno, pues la realidad, como digo, es la que es. O sea, tenemos que reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y nos quedan 8 años. O sea, esa es la realidad. Pero vuelvo a repetir, nosotras desde luego pensamos que la falta de seriedad, la falta de ambición y la falta de compromiso a nivel mundial no es una excusa para que cada uno a nuestro nivel nos pongamos las pilas a nivel... O sea, tenemos un reto con mayúsculas como país, como Euskal Herria, tenemos un reto como Herrialde, tenemos un reto como pueblos, como ciudades, como concejos, como municipios, y hay que ponerse las pilas y hay que trabajar. Bueno, yo también, o sea, tengo que decir que Nafarroa es mayoritariamente un Herrialde industrializado. Quizás estamos algo mejor que la comunidad autónoma vasca, porque no somos tan emisores, tenemos algo más de energías renovables, pero claro, el hecho de que seamos tan industriales, pues bueno, yo siempre digo, yo personalmente soy muy escéptica, porque ahora la apuesta 100% es la electrificación total de la economía y de la sociedad. Pero claro, yo digo que soy escéptica porque yo no veo todavía muy bien cómo se van a electrificar los transportes pesados, los camiones, la industria, la metalurgia, las fundiciones. Me cuesta ver, pienso que se es un poco demasiado optimista en el sentido de decir, bueno, sí, electricidad, pero ¿cómo y en qué medida y en qué sectores? Porque va a ser muy difícil conseguir el grado de electrificación que ahora mismo nos quieren vender, ¿no? Dicho sea de paso también que en este proceso inevitable que tenemos por delante, porque sí, lo que es inevitable es que hay que descarbonizar la economía, la sociedad, hay que desfosilizar, pero tiene que ser un proceso democrático, tiene que ser un proceso participativo, y en este proceso hay que dar voz a todos los agentes que tengan algo que aportar y que decir. Por eso el mes pasado en Gasteiz, en Euskal Herria Bildu, firmamos la Carta Social por el Clima con una serie de puntos, precisamente eso, para involucrar a toda la sociedad en este proceso. Bueno, la pandemia de la COVID-19, iba a decir se acabó, no sé en qué medida se acabó o no. Luego la guerra en Ucrania, pues han puesto en evidencia muchas cosas, una de las cuales, que tampoco es nada nuevo, es el grado de dependencia del exterior que tenemos en materia energética. Estamos viendo recientemente a nivel mundial y geopolítico lo que está ocurriendo, que tiene muchísimo que ver de hecho con la energía, y los conflictos internacionales, los conflictos mundiales, pues van a ser cada vez más agresivos, porque la energía es poder y los recursos naturales son poder. Entonces, como digo, pasamos una crisis de la COVID-19, ahora estamos en una crisis de la guerra en Ucrania, pero esto es una crisis estructural del sistema, de este sistema capitalista que tenemos, devorador de recursos y devorador de energía. Siempre suelo decir, por poner un ejemplo, para cuando llegamos a junio, ya nos hemos cargado todos los recursos que nos ofrece el planeta en 12 meses. Entonces, a este ritmo, pues no puede ser. Bueno, y ahora aterrizando un poco aquí en Nafarroa, lo que hemos hecho en el grupo parlamentario, las iniciativas y tal, en lo que llevamos de... Bueno, yo también siempre digo, yo no soy ni geóloga, ni bióloga, ni experta en medio ambiente, ni... Bueno, lo que pasa es que, bueno, soy portavoz de la Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial, que es donde está metido el tema de la energía, que yo no sé si está bien así o no está, ese sería otro debate que ahora no vamos a afrontar, pero es la realidad. Entonces, claro, como me ha tocado, pues he leído mucho, he ido a muchas conferencias, estoy aprendiendo mucho y es un tema que me gusta mucho porque también a mí me preocupa mucho, ¿no?
Bueno, entonces eso, como os decía, en toda la legislatura hemos llevado a cabo en el Parlamento muchas iniciativas. Desde preguntas orales acerca de proyectos de renovables, peticiones de información, mociones, hemos pedido comparecencias, por citar, o sea, alguna proposición de ley hemos hecho también para que no se pagara licencia de obra por poner placas en tu propio tejado. Hemos ido avanzando en la medida que hemos podido y que nos han dejado, porque claro, las mayorías parlamentarias pues son las que son, y también tengo que decir que muchas veces nos hemos quedado muy solas en las propuestas. Una de las más importantes que hicimos fue la petición de una moratoria, porque claro, en toda esta legislatura han llegado proyectos para la creación de infraestructuras de energías renovables, tanto eólicas como fotovoltaicas. Bueno, pues han llegado proyectos cuya potencia, la suma de toda la potencia de ellos, pues sería de casi 6.000 megavatios. Y esto es más que cuadruplicar la potencia que tenemos hoy en día instalada. Entonces eso, como están llegando tantos proyectos, y esto es una locura, y esto, bueno, detrás hay un nicho importante de negocio y vuelve a haber especulación, pues en su día pedimos, o sea, un parón, una moratoria, y poner un poco de orden y concierto, porque es igual, los proyectos se presentaban en Urbasandía, se presentan ahí en el monte que yo tengo al lado de casa donde excava, se presentan se presentan y veíamos mucho descontrol, y como digo, pedíamos una moratoria de 1 año para ordenar y planificar y que la gente pueda hacer alegaciones con tiempo y que la gente participe en un proceso que sea entre todos. Y por ejemplo, en el debate de esa moción, pues bueno, nos quedamos solas. Cuando digo solas y no prosperó. Pero bueno, como digo, hemos hecho todo lo que hemos podido y como decía Edurne, pues llegó la ley para el cambio climático y la transición energética, que desde luego para mí, bueno, claro, cada uno a lo suyo, ¿no? Pero para mí sí que ha sido una de las leyes más importantes de toda esta legislatura, porque después de todo lo que estamos hablando ahora mismo de cómo estamos, de la situación de emergencia climática y tal, pues era totalmente necesaria una ley contra el cambio climático y la transición energética. Entonces al Parlamento pues llegó una ley pues muy pobre, una ley de 69 artículos, tal y como ha dicho Edurne, desde Euskal Herria Bildu pedimos que pasaran por el Parlamento todos y todas aquellas que tuvieran algo que aportar y que mejorara la ley. Entonces pues vinieron pues, sindicatos, universidades, colegios técnicos, ecologistas, plataformas sociales, muchísimos agentes vinieron y hicieron mucho. Les escuchamos todas las propuestas que tenían, porque todos coincidieron en que era una ley muy milonga, o sea, que era una ley que da bien, muy milonga y tal. Y entonces, Euskal Herria Bildu, pues preparamos 123 enmiendas a esa ley, a una ley de 69 artículos, presentamos 123 enmiendas, que son 123 correcciones o 123 propuestas de mejora. De todas esas enmiendas que preparamos y un largo proceso negociador, porque no fue nada fácil, bueno, pues nos aprobaron pues aproximadamente un 60 y pico % de todas las enmiendas. Y os voy a decir, se nos aprobaron 72, en torno a un 60% de todas las enmiendas. O sea, muchas de nuestras pretensiones tuvimos que rebajar para que pudieran ser aprobadas. Pero claro, es que al principio llegó un momento en que nos planteamos, cuando vimos la ley dijimos, bueno, ¿hacemos una enmienda a la totalidad? ¿O nos sentamos y trabajamos e intentamos acordar algo? O sea, claro, pero es que éramos conscientes de que una ley tenía que haber, ¿no? Y es lo que optamos por eso, pues por trabajar con voluntad de acuerdo, mucha paciencia, y eso, bueno, pues casi un 60% de las enmiendas presentadas que se hubieran aprobado, pues es como, yo creo que es como para estar contentas, ¿no? Con el trabajo hecho. Y bueno, independientemente del número, de hablar de que pues, te han aprobado un 60% y tal, claro, hay que ver el contenido. En esta ley, como aspectos más importantes, podríamos decir que se sientan las bases para que se cree la Agencia para la Transición Energética en Nafarroa como una entidad pública
que gestione todo el tema de la energía en nuestra comunidad, porque desde luego para Euskal Herria Bildu el liderazgo público en materia de la energía es indispensable. ¿Cuántas veces hemos llevado iniciativas al Parlamento con el tema del precio de la luz, que es una estafa, que nos están robando a la cara, para que cambie la forma de regularse el precio? Hemos estado viendo cómo megavatios hora que han costado de generación 7-10 euros, se nos han estado cobrando a 700 en los picos máximos. O sea, por eso digo que lo del liderazgo público, porque claro, si todos esos super mega beneficios multimillonarios del oligopolio fueran públicos, pues fíjate tú lo que se podría hacer para luchar contra el cambio climático y en favor de la transición, ¿no? Bueno, claro, cuando propusimos la creación de la Agencia de Transición Energética, nosotros teníamos páginas de las funciones que tenía que tener, tanto de comercializadora, como de distribuidora, como de gestora. Al principio no se nos aceptó, después tampoco se nos aceptó y en el último momento, bueno, lo único que conseguimos es que la ley contemple su creación como ente público. Luego ya habrá un desarrollo de la ley posterior que dirá con qué funciones, con qué no funciones y tal. Bueno, otro aspecto importante que conseguimos con la ley fue en torno a los procesos participativos y como algo pionero conseguimos la creación de la Asamblea Ciudadana también, ¿no? Porque como ya os digo, o sea, pensamos que las personas tienen que participar en el tema de la transición energética y aquí también teníamos más expectativas, ¿no? Porque queríamos que las decisiones de esta Asamblea Ciudadana que fueran vinculantes, que obligaran a los gobiernos. Al final no van a ser vinculantes, pero desde luego van a incidir mucho en lo que los gobiernos de aquí al futuro vayan a hacer en esta cuestión. Las dificultades más gordas con las que nos encontramos pues, fue el tema de la autonomía municipal, que se respete siempre la autonomía municipal y sobre todo, por supuesto, el tema de la fiscalidad. Porque, bueno, aquí todo el mundo está muy por tal, muy por cual, pero cuando ya hablas de impuestos, pues ya sabemos lo que pasa. Los impuestos son muy poco populares, nadie quiere tocar el bolsillo de las empresas, nadie quiere tocar el bolsillo de tal. Y aquí tuvimos muchos problemas porque no querían ni oír hablar de fiscalidad verde y desde luego para nuestro grupo fue un punto de inflexión, ¿eh? Decir, o sea, de verdad, si vamos a sacar una ley que ni siquiera hable del tema de la fiscalidad, o sea, es que sin fiscalidad verde lo tenemos muy complicado. Y en el último momento, pues conseguimos que se meta un artículo que diga que en el plazo de 2 años el gobierno, que esté, tiene que llevar una ley al Parlamento en el que se hable ya de impuestos concretos, de porcentajes concretos y bueno, entrando un poco en materia fiscal. Bueno, aquí tengo un balance de más o menos lo que está en verdes todos los aspectos que conseguimos con nuestras enmiendas, pues como veis desde la perspectiva de género, que es lo que os digo de la participación ciudadana, en favor del autoconsumo, hablamos de objetivos, pero de objetivos materiales, que era como muy ambiguo todo lo que aparecía en la ley, lo que os digo de la Agencia de Transición Energética y Cambio Climático, también de la Oficina de Cambio Climático, o sea, creamos diferentes entidades que pensamos que van a ser importantes y que van a tener mucho que decir en todo este proceso. También en el último momento conseguimos que haya un artículo por medio del cual se obliga al Gobierno a que en el plazo de 1 año elabore unos mapas que sean vinculantes, porque hasta ahora el Plan Energético de Navarra 2030 tenía unos mapas de Navarra con zonas en rojo, zonas en verde y tal, pero como no eran vinculantes, pues las empresas igualmente presentaban sus proyectos en las zonas que en esos mapas aparecían en rojo o les daba igual en verde y tal. Entonces, o sea, si hay unos mapas que sean vinculantes y si en ese mapa pone que está prohibido instalar un parque eólico, pues que esté prohibido y ya las empresas no tienen ni por qué presentar proyectos allí, ¿no? Bueno, como veis en rojo es lo que os comentaba, la autonomía de las entidades locales, de los ayuntamientos y los concejos, pues bueno, aquí nos parece que la ley se queda coja, porque desde el momento en que se establecen herramientas tipo PESIS o tipo de estos planes supramunicipales
para pasarse un poco por el forro las decisiones de los plenos de los ayuntamientos y tal, pues eso se queda bastante un poco cojo. Y luego eso, lo de en el sector primario, en la agricultura, en la ganadería, hemos visto cómo también hemos tenido muchas dificultades para avanzar cuando hablábamos de las macrogranjas, cuando hablábamos de las grandes instalaciones intensivas. Aquí también el gobierno ha guardado mucho las formas y ha andado con mucha cautela con el sector primario, pues que no se quiere meter mucho, ¿no? Lo mismo que con el sector empresarial, porque con esos mapas que os he dicho, cuando decíamos, pues las zonas que esté prohibido, o sea, las zonas en rojo que esté prohibido. Y entonces, claro, pues por ejemplo, dentro de Geroa que está el PNV, pues ya nos decía pues, que vamos a asustar a las empresas de renovables, que no van a venir aquí, porque si empezamos a poner pegas, porque... Pero yo pienso que es lo que decíamos nosotros, o sea, si está en rojo, está en rojo. Pero para que os hagáis una idea, igual estuvimos 40 minutos de reloj discutiendo si se ponía prohibido o se ponía no autorizable, en ese plan. Pero bueno, pues eso, se aprobó la ley, se aprobó por unanimidad, porque en este caso ningún partido, ningún grupo quiso quedarse fuera de esta foto, porque en eso sí que estamos todos de acuerdo que es muy necesaria esta ley. Y bueno, ha habido organizaciones ecologistas. Esto es cierto, ha habido organizaciones ecologistas que han dicho que es una de las leyes más ambiciosas de todo el Estado español. Pero claro, una ley es una ley, luego hay que desarrollarla reglamentariamente, hay que cumplirla y luego veremos los gobiernos que vengan en qué medida habrá que estar detrás de que, claro, hay leyes que quedan muy bien, pero luego si no se cumplen o no se desarrollan es como si se quedan en el cajón, ¿no? Pero desde luego, las bases creo que las hemos sentado, que están bien sentadas y que bueno, que puede ser muy interesante el desarrollo de esta ley y hacer de verdad que Nafarroa sea pionera en este tema. Bueno, más allá de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, y a lo mejor adelantándome un poco a lo que comentará luego Ian con un caso muy práctico justamente de su pueblo, ¿no? Pues en Euskal Herria Bildu, desde luego, siendo conscientes como somos de que sí van a ser necesarias infraestructuras, incluso grandes infraestructuras para las energías renovables, ya sabemos que, o sea, con el autoconsumo sabemos que no se puede hacer todo. Y llenando los tejados todos de placas solares, pues quizás tampoco se llegue a hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que pasa es que primero vamos a agotar esas posibilidades, porque también hemos pedido al gobierno que haga un mapa solar, es decir, de todos los municipios, qué potencial tienen si se colocaran placas en todos los tejados, y ahí tenemos muchos problemas, por ejemplo, con Príncipe de Viana, que a veces te protege edificaciones como donde trabajamos nosotros en el Parlamento, que no nos deja poner unas placas en el tejado, pero ¿por qué? Si ese edificio no es tan antiguo y nadie ve eso. O sea, que hay veces que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza también, ¿eh? Bueno, pero bueno, siendo conscientes de que no va a ser suficiente con todo eso, pues sí que va a haber que asumir que se van a tener que desplegar infraestructuras, pero, o sea, por favor, a ver a qué precio, porque la tendencia que tiene este gobierno ahora es a llenar Nafarroa de líneas de alta tensión, de subestaciones eléctricas de líneas de muy alta tensión, de grandes polígonos eólicos y fotovoltaicos, y a lo mejor primero hay que hacer otro tipo de esfuerzos mucho más allá, ¿no? Entonces nosotras desde luego apostamos por generar la energía cuanto más cerca del punto de consumo mejor, apostamos primeramente por agotar todas las posibilidades en materia de autoconsumo. Yo como os digo que he estado en muchas charlas, he leído mucho así últimamente, hay ejemplos de pueblos en Alemania y Dinamarca que es, leíamos de un pueblo de Baviera, bueno seguro que tú habrás oído, un pueblo de Baviera que con 11 aerogeneradores, 4 instalaciones fotovoltaicas, un salto de agua y no sé cuántas de biomasa y tal, es capaz de producir el 500% de la energía que se consume en ese pueblo y además gana 4 millones de euros al año vendiendo lo que le sobra. Y este es un caso llevado totalmente al extremo, pero es para que nos hagamos una idea del potencial que puede haber en muchos sitios. Bueno, pues hay en Nafarroa
desde luego, experiencias locales muy buenas, muy interesantes. Luego ella nos contará, hace poco leíamos de Garralda también, vimos en Leitza cómo se es capaz de reducir a la mitad las facturas municipales, o sea, reducir a la mitad, que es que ahora mismo están los ayuntamientos y los concejos ahogados, bueno, como estamos todos, con este tema del precio de la luz, pues hay experiencias muy interesantes. De todas formas, yo quiero comentar también que esto de la guerra en Ucrania lo ha cambiado todo, esto es cierto, lo ha cambiado todo, pero muy a nuestro pesar, porque ahora parece que nos han llevado a un debate, ¿no?, donde si te cuestionas determinado tipo de cosas o matizas, ya eres pro-Putin, ya, o sea, no lo tenemos tan fácil como antes. Y esto de la guerra de Ucrania, que ha evidenciado una cuestión, pero esa cuestión estaba allí. Lo que pasa es que la ha evidenciado y además hay unos intereses muy claros en que se tomen unas medidas encaminadas en una dirección. Quiero decir, por parte de Europa, por parte del Estado español y por parte del Gobierno de Navarra, que le está copiando en todo, porque mañana nos va a pasar un decreto foral que sacan para combatir o para, no sé, para facilitar o para las consecuencias de la guerra de Ucrania en Navarra, pues dentro de ese decreto foral van a meter el tema de las energías renovables, que va a ser un copia y pega más o menos de lo que se ha hecho en el Estado, y la intención que se tiene es facilitar al máximo, agilizar al máximo todos los proyectos y vamos, allanarles mucho el camino. Tanto es así que tendremos que estudiar muy bien ese decreto foral y cómo ha cambiado la legislación estatal, porque una cosa es acelerar, ¿no?, o facilitar los trámites y otra cosa es bajar el grado de control sobre esos proyectos y entonces vamos a tener que mirar muy bien. Pero vamos, que todo el mundo lo tiene clarísimo y todo esto pues va a ser prioridad número 1 a todos los niveles. Entonces, desde luego, Euskal Herria Bildu va a estar para controlar, estar al tanto y ver que no retrocedamos para nada en este tema. Y, por supuesto, hemos pedido ya la relación de todos los proyectos, tanto los que se tramitan en el Ministerio, porque cuando son mayores de 50, de potencia 50, se tramitan estatalmente, y cuando no, en el Gobierno de Navarra. Pues hemos pedido toda esa información, hemos pedido toda la información de las líneas de alta tensión, estamos, por supuesto, a disposición de todo el mundo si tiene alguien interés concreto en un proyecto concreto, y bueno, y como siempre, y seguiremos trabajando, porque desde luego para Euskal Herria Bildu este tema es fundamental y desde luego en nuestra agenda va a tener el lugar que creemos que se merece tener. Así que no me quiero enrollar mucho más, que ahora quiere contar hoy él también su experiencia particular y eso es todo bueno. Bueno, arratsaldeon guztioi, niretzat plazer bat da gaur hemen tuteran egotea eta aukera izatea garezko gure proiektu zumea azaltzea, ez? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación para estar hoy aquí en Tudela. Para mí es un placer estar acompañando a Laura y tener la oportunidad de contaros el proyecto humilde de Puente la Reina Agares, sobre todo centrado en la comunidad energética y cómo hemos logrado que lo que era un proyecto municipal pasara a ser un proyecto ciudadano. Bueno, antes de empezar tengo que decir que yo tampoco tengo profesionalmente ninguna relación con la energía, yo soy arqueólogo, pero desde que estoy en el Ayuntamiento del Puente pues me ha tocado trabajar el tema de la energía y también como Laura pues con mucho gusto, ¿no? Antes de empezar a comentaros el proyecto de Puente la Reina Agares, yo creo que es importante enmarcarlo en por qué arrancamos en el 2015 con un proyecto energético como el proyecto, vamos a decir, tractor del Ayuntamiento de Puente la Reina Agares, ¿no? Y es que nos planteábamos ciertas preguntas a nosotras mismas, ¿no? Básicamente estas tres. La transición energética, que ahora aquí os pongo como la pugna por la transición energética, la sostenibilidad real de las energías renovables y, por último, el modelo de consumo capitalista que tenemos
y a raíz de eso el consumo energético que hacemos todas las personas. Todo para preguntarnos la transición energética, ¿para qué? Y creo que es que tenemos que preguntarnos siempre las cosas, porque si no nos venden motos, porque nos dicen transición energética es como pintar de verde el logo de Iberdrola y ya parece que son sostenibles, ¿no? Hay que preguntarse por qué y para qué de las cosas, ¿no? Si es para mantener el mismo sistema de consumo que tenemos hoy en día o es para dar un cambio social hacia la sostenibilidad en nuestro planeta. Como digo, el primero de ellos es la pugna por la transición energética. Esto hace 7 años, cuando nosotros empezamos a trabajar, no era así, ¿no? Y por eso teníamos aquellas leyes famosas del impuesto al sol, probablemente porque las grandes empresas no estaban preparadas o no querían hacer ese proceso de transición energética, y a las personas y a los pueblos que sí que estábamos en ese camino nos pusieron todos los obstáculos que pudieron. Pero ese tiempo ya pasó. Como dice Laura, hoy en día una ley de transición energética vota totalmente todo el mundo a favor, y lo que estamos viviendo es una pugna entre dos modelos. Tenemos un primer modelo, que sería el que está arriba a la izquierda, que sería el de los grandes parques eólicos, fotovoltaicos, que tienen siempre un objetivo economicista, que están siempre controlados por grandes empresas, en el que la ciudadanía no tenemos nada que decir, y que reproducen el mismo sistema energético que tenemos hoy en día, pero han cambiado simplemente la manera de generar la energía, ¿no? Y por el otro lado tenemos un sistema distribuido. Esto es un molino que se puso en Cataluña con unas 1000 personas que hicieron una aportación, consiguieron ponerse su propio molino eólico. Este es otro modelo que está en pugna con ese primero, mucho más distribuido, en el que la ciudadanía tiene un liderazgo, tiene algo que decir en torno a la energía, y que realmente cambia algo y realmente hace lo que nosotros creemos que es transición energética, ¿no? Con esto no quiero decir que las cosas tengan que ser blancas o negras. Como ha dicho Laura, probablemente con proyectos como este no llegamos, ¿no? Tendremos que tener también algunos grandes parques eólicos, algunos grandes parques solares, pero siempre supeditados a este tipo de proyectos ciudadanos y siempre con un enfoque más social y poniendo a las personas en el centro, no siempre los beneficios económicos. En segundo lugar, esto nos lleva a plantearnos la sostenibilidad de las energías renovables. Aquí os he traído una reproducción de lo que se está planteando en mi valle, en Valdizarbe, del que Puente la Reina Gares es cabecera. Se han planteado 6 proyectos de macroparques fotovoltaicos cubriendo toda la falda sur del Perdón, a la que han sumado 5 grandes proyectos eólicos. Yo no creo que todo esto lo vayan a ejecutar, ¿no? Pero es que estamos viviendo la nueva fiebre del oro energética. Están las empresas proponiendo proyectos y proyectos y proyectos y proyectos a ver cuál les toca, ¿no? Siempre con esa idea de sacar dinero sin respetar nada el territorio. Y esto evidentemente no es sostenible ni territorialmente ni socialmente. Están ocupando todas las tierras agrícolas. Luego hablamos de despoblación, pero a todas las personas, y yo tengo amigos que se dedican a la agricultura, gente joven, les están dejando sin tierra para plantar parques fotovoltaicos, y estas personas se van a tener que ir a vivir de sus pueblos, ¿no? Y después nos tenemos que plantear también las propias energías renovables, las placas fotovoltaicas, los molinos, si son sostenibles. Hoy leía que para extraer 1 kilogramo de litio, y el litio es un metal fundamental para las baterías eléctricas de las plantas fotovoltaicas, por ejemplo, hacen falta 1 millón de litros de agua. Por lo tanto, cuando planteamos que hay que colocar placas fotovoltaicas o molinos, siempre tenemos que ser muy cautos y tenemos que hacer una buena planificación para que la instalación de esas placas fotovoltaicas o de ese molino, la huella de carbono que tienen esas placas o esos molinos, no sea mayor que el beneficio que vamos a recibir. Hace falta planificación. Y en tercer lugar, esto nos lleva a los hábitos y al modelo de consumo. Aquí os traigo 2 estadísticas. La de la izquierda es del Estado español en el 2015, la de la derecha es del Ayuntamiento de Puente la Reina Gares, que no tenemos la referencia industrial, pero si la tuviésemos, los porcentajes en todas las estadísticas que yo he estudiado son siempre muy parecidas. Y vemos en Puente la Reina, por ejemplo, que el 75% del consumo energético es el transporte. Y el transporte no se puede electrificar al 100%. Y esto no lo digo yo, que soy un hippie, esto lo dice el presidente de Toyota.
presidente de Toyota nos está diciendo que es una utopía pensar que vamos a poder electrificar todo el parque de vehículo de combustión convencional que tenemos y lo vamos a poder convertir en vehículo eléctrico. Eso no es posible, eso es una verdadera utopía. Muchas veces nos dicen que nuestro proyecto es una utopía, pero eso es la verdadera utopía. Eso es hacernos trampas al solitario, ¿no? Entonces, esto nos lleva, y en la industria, como ha dicho Laura, es lo mismo. Hay ciertas producciones industriales que necesitan gas y no se pueden electrificar. Entonces, lo que tenemos que incidir y lo que tenemos que trabajar es en los modelos de consumo, en la manera que consumimos y replantearnos todo esto. Quizás tengamos que empezar a plantearnos a que necesitamos muchísimo más transporte público y menos coche privado. Tenemos que empezar, la transición energética también es cambiar un poco de pensamientos. Y ahora, ¿cómo llevamos todo ese enfoque global a una perspectiva local de un pueblito muy pequeño como es Puente la Reina Garés de 3.000 habitantes, ¿no? Siendo conscientes que desde Puente la Reina Garés no vamos a cambiar el mundo, pero que tenemos cierta parte de responsabilidad, ¿no? Esto es como la fábula del colibrí, que no sé si la conocéis. Esto es un colibrí, ¿no? De repente hay un gran incendio en la selva y todos los animales salen corriendo. El león sale corriendo, el tigre, los ciervos, y de repente le ven a un colibrí que va a un lago, coge un poquito de agua y lo echa al fuego, ¿no? Y todos empiezan a reír de él y le dicen, ¿pero qué haces, colibrí, si tú no vas a apagar el incendio, ¿no? Y el colibrí dice, ya, pero yo hago mi parte. Pues yo creo que todos y todas tenemos que hacer nuestra parte. En Garés comenzamos con este tema de la energía en el año 2014, cuando hicimos un estudio socioeconómico con algunas jóvenes de nuestro pueblo, de diferentes ámbitos, de la sociología, de la historia, de la geografía. Hicieron un estudio sobre un DAFO, de las debilidades, las amenazas, las oportunidades, las potencialidades que tenía nuestro pueblo, ¿no? Y detectaron que en torno a la energía teníamos mucho con lo que trabajar, pero desde una nueva perspectiva. Primero, aprovechar la amenaza del cambio climático, porque es una amenaza real, para generar desarrollo a nivel local. Y esto es posible, rehabilitando espacios degradados, cohesionando a grupos humanos, favoreciendo el uso tradicional del agua, recuperando la agricultura tradicional. Luego os iré comentando cómo lo hemos hecho en Garés. En segundo lugar, que tenía que ser un proceso ciudadano. ¿Por qué? Porque cuando es la ciudadanía la que lidera los proyectos, estos tienen garantía de futuro. Porque hoy en día en Garés nos ha tocado a nosotros estar en la alcaldía, llevamos 2 legislaturas, pero quizás en la siguiente o en la siguiente no estemos. Pero si es la ciudadanía la que lidera los proyectos, va a ser muy difícil que esos proyectos se caigan, ¿no? Y de alguna manera va a obligar a todos los partidos que estén en el Ayuntamiento de Garés a continuar con esas iniciativas. Después, lo que hicimos fue una planificación energética con todos estos conceptos pues, un poco intangibles, ¿no? Lo que hicimos, bueno, esto hay que aterrizarlo y hay que hacer una planificación con hitos en el corto plazo, en el medio plazo, en el largo plazo y también con un objetivo utópico, que era que Puente la Reina Garés fuera autosuficiente energéticamente. Esto sabemos que es prácticamente imposible, ¿no? Pero nos marca un camino y nos deja muy a las claras por dónde tenemos que transitar, ¿no? Y durante estos 7 años hemos ido cumpliendo esos hitos en el corto y en el medio plazo. Comenzamos, por ejemplo, cambiando todos los contratos del ayuntamiento, los pasamos con cooperativas que nos garantizasen que el suministro era 100% renovable. Eso fue lo primero que hicimos. Después atacamos otra parte que yo creo que es los ayuntamientos tenemos mucho que decir y son los contratos públicos. Hicimos una ordenanza de cláusulas sociales que obliga a que en todas las licitaciones que saca el ayuntamiento está obligado a poner una serie de cláusulas. Cláusulas de igualdad, cláusulas de respeto de la lengua, cláusulas medioambientales también, ¿no? Algunas son de obligado cumplimiento y otras favorecen a empresas que nos oferten una perspectiva más sostenible en todos los contratos que saca el Ayuntamiento de Puente la Reina Garés. Hemos trabajado en la movilidad, potenciando el uso de la bicicleta eléctrica para ir a las huertas, porque en nuestro pueblo la gente estaba muy acostumbrada a coger esa pequeña moto o el coche para ir a la huerta que realmente está a 1,5 kilómetros. Bueno, pues queremos sacar una ordenanza para favorecer la compra de bicicleta eléctrica. Hemos hecho un mapa solar de Puente la Reina Garés, donde hemos estudiado todos los tejados, tanto públicos como privados, qué potencialidad de irradiación solar tienen para que la gente sepa dónde es mejor colocar placas propias o de manera colectiva. Hemos hecho un estudio de vulnerabilidad, porque Puente la Reina Garés, al igual que Tudela, somos
muy vulnerables al cambio climático desde la perspectiva de las grandes riadas. Lo vivimos en diciembre y tenemos que saber también conocer los riesgos. Y después, de una manera más al uso, ¿no? También pusimos placas fotovoltaicas en la escuela infantil, que fue un proyecto muy bonito, gracias a un periódico. Bueno, nos ofreció una subvención si corríamos, andábamos en bici o andábamos simplemente 1 millón de kilómetros. La gente del puente se motivó un montón, a pasar, es que veías a todo el mundo con la aplicación andando, corriendo, andando en bici. Conseguimos hacer ese 1 millón de kilómetros, nos dieron una pequeña subvención y con eso pusimos placas fotovoltaicas en la escuela infantil, que realmente están cubriendo el 30% del consumo de la escuela infantil, pero que ya de alguna manera están haciendo a la gente que se implique en la gestión de la energía. Lo mismo hicimos también en las escuelas y finalmente llevamos 7 años desarrollando un proyecto que yo le llamo motivante o tractor, que se ha venido a llamar Gares Energía. Gares Energía, de manera muy simplificada, lo que propone es combinar 2 fuentes de generación, la fotovoltaica con la mini hidráulica, porque nosotros tenemos una pequeña central mini hidráulica que se abandonó en los años 80, pero que venía funcionando desde principios del siglo XX, pues, proporcionando energía entonces a las pocas calles que tenían iluminación y a las pocas industrias que había en el pueblo, ¿no? Y en los años 80 se abandonó. Nosotros estábamos planteando recuperarla. Lo que ocurre es que esta central, su uso tanto del agua como la propiedad, es compartida con la comunidad de regantes, con los agricultores locales, y nosotros de ninguna manera les queremos quitar el agua, todo lo contrario, ¿no? Entonces esto supone que en verano, cuando los agricultores van a necesitar hacer más uso del agua, nuestra central va a producir menos energía. Esto lo compensamos con las placas fotovoltaicas, que en verano es cuando más radiación solar tienen y van a producir muchísimo más, ¿no? Y en invierno a la inversa. Cuando los agricultores no necesitan tanta agua, la central producirá más y nuestras placas fotovoltaicas menos. Y con esto lo que planteamos era abastecer a diversos edificios municipales, al ayuntamiento, al frontón, al club de jubilados, al alumbrado público y también a algunas viviendas tuteladas que gestionamos. Más o menos llegábamos al 40% de las necesidades energéticas municipales. Pero esto es solamente el proyecto energético. Vais a ver cómo de aquí hemos estado generando desarrollo a nivel local. Aquí tenéis nuestra central hidroeléctrica, que todavía no hemos conseguido recuperarla. Esta es la maquinaria original, que todavía se mantiene. Si veis, tiene una marca de agua, porque a pesar de que todavía no la hemos puesto en funcionamiento, ya está generando desarrollo en nuestro pueblo, ¿no? Se ilusionó tanto la gente con la recuperación de esta central que han organizado ausolanes para limpiarla, porque antes estaba anegada de barro, porque está al lado del río Arga, la limpiaron. Firmamos un convenio también con la UNA para, a través del proyecto Creas UNA, unas chicas, porque han sido 3 las que han venido, hiciesen sus trabajos de fin de carrera, fin de máster sobre el proyecto de Gares Energía. Una de ellas recuperó la historia de la central, que cuando vino a presentarlo fue muy emotivo, porque en nuestro pueblo todavía hay gente que ha vivido y ha trabajado en esta central. Otra chica estudió el reparto del agua, el reparto de la energía. Hemos hablado con el CENER para que los estudiantes en prácticas de energías renovables puedan venir aquí a hacer sus prácticas. En la primera planta de la central, que en tiempos era la vivienda del trabajador que se encargaba del mantenimiento, estamos planteando hacer un aula de la energía para que los colegios de la zona puedan venir aquí a aprender sobre transición energética, porque la pedagogía nos parece fundamental. Y por último, como os he dicho antes, recuperar la central es garantizar el uso social del agua. Porque la CHE en el año 2014 lanzó una amenaza a la comunidad de regantes de que o se recuperaba el uso industrial del agua o les iban a minorar o incluso cortar el regadío tradicional que viene desde el siglo XVIII y les iban a hacer coger agua del canal de Navarra, ¿no? Esta es nuestra primera pata, explicado todo a toda velocidad, y esta es la segunda. Esta es nuestra instalación, nuestro autoconsumo compartido. Es el primer autoconsumo compartido, por lo menos del norte de la península, según nos ha dicho Iberdrola. Lo montamos en el año 2019, nos costó un año entero legalizarlo porque la distribuidora no nos ponía más que trabas. Finalmente en el año 2020 conseguimos conectarlo, ya lleva un año y pico produciendo, más o menos ha producido 8.000 euros, pero más allá de eso, lo que es interesante, vuelvo a decirlo, es todo lo que ha generado a su alrededor, ¿no? En primer lugar, nos posibilitó cambiar la cubierta del frontón, porque nuestra cubierta era de fibrocemento, de amianto, llena de agujeros, y cuando un grupo político fue a Madrid a pedir
la renovación de las instalaciones deportivas de Navarra, pues el Bidón Puente, ¿no? Y hemos tenido que ser a través de este proyecto que hayamos recuperado el frontón, que no es menor, ¿eh? Estamos hablando de que hasta ahora en Puente no teníamos un lugar de socialización cubierto, estamos recuperando espacios para ponerlos al servicio de la ciudadanía gracias a un proyecto energético. Además, nos va a permitir salvar un problema que tenemos en el pueblo, y es que la foto es un poco engañosa, pero más o menos queda libre un poquito más de la mitad del frontón. Nuestra instalación tiene 50 kilovatios nominales, hemos dejado espacio para hacer una comunidad energética de 60 kilovatios nominales, ¿vale? Y esto, que una comunidad energética simplemente es un grupo de gente que se une para hacerse su propia instalación fotovoltaica, nos va a permitir saltarnos un problema. Y es que por Puente de la Reina Gares, supongo que conoceréis, pasa el Camino de Santiago y, como muy bien ha dicho Laura, tenemos prohibidísimo poner una placa solar en todo el casco antiguo. Todas esas personas tienen imposible hacerse un autoconsumo, ¿no? Entonces, a través de esta comunidad energética del frontón, les vamos a dar la posibilidad de que de manera conjunta ellos y ellas también tengan un autoconsumo. Pero lo que os he explicado hasta ahora es todo desde la perspectiva municipal, ¿no? Y antes os he dicho que para nosotros era fundamental que lo liderase la ciudadanía. Llegó un punto que dijimos, bueno, hasta aquí. Necesitamos que se cree un grupo ciudadano, ¿no? Entonces lo que hicimos fue intentar crear el grupo motor Gares Energía. Para eso contratamos una consultora de participación ciudadana y organizamos 8 sesiones participativas a las que invitamos a todo el pueblo, con diferentes objetivos cada una de ellas, y con el objetivo final de crear un grupo motor de gente muy variopinta, porque ahí están participando desde personas de 20 y pocos años hasta mayores de 75, sin grandes conocimientos energéticos, pero que este tema les interesa o les ha ido interesando cada vez más, ¿no? Se presentaron en sociedad en el año 2020, en ese frontón en el que justo habíamos iniciado la instalación fotovoltaica, entre unas 150 personas, que para un pueblo como Gares es la bomba, y empezaron a hacer su camino, ¿no? Lo primero que hicieron fue un ausolán. En Gares nos encantan los ausolanes, hicimos un ausolán para renovar la entrada del frontón. Esto es como estaba antes y esto es como estaba después, ¿no? Hicieron también un concurso para buscar su logo, que es muy curioso porque tiene el azul de la hidroeléctrica, el amarillo de la solar, la mariposa porque su tema es medioambiental, ¿no? Y la G y la E de Gares Energía, ¿no? Y desde ahí han ido haciendo todo un recorrido que cada vez es más interesante. Empezaron haciendo encuestas energéticas, repartiendo una encuesta por todo el pueblo para saber qué necesidades energéticas y qué querencias de autoconsumo tendría la población de Puente la Reina Gares. Han redactado guías para la gestión eficiente de la energía y con trucos para ahorrar energía. Sacaron también unos pines magnéticos de estos de la nevera con los horarios en los que era más rentable consumir la energía. Han hecho un punto de asesoramiento energético, hicieron muchas formaciones para entender la factura, porque hoy en día la factura está hecha para que no la entienda nadie. Entonces se estuvieron formando en qué significaba la factura, y una vez al mes tenían una oficina en la que cualquier persona de Puente la Reina Gares podía ir a esa oficina y le explicaban su factura, en qué consistía, si podía reducir las potencias, si podía gestionarla de alguna manera para ahorrar, o si necesitaba gestionar el bono social eléctrico, le ayudaban también a gestionarlo, ¿no? Y luego, pues como ya has dicho, nos encantan los auzolanes, pues hacemos auzolanes para plantar árboles, que también es muy importante mitigar nuestra huella de carbono, ¿no? Y aquí, este grupo motor, que estaba súper potente, desde el ayuntamiento son completamente autónomos, hay que decirlo, el ayuntamiento sí que les da una pequeña subvención para que puedan desarrollar sus proyectos, pero son completamente autónomos y autónomas, ellas deciden los proyectos que quieren desarrollar. Se enteraron que en el ayuntamiento queríamos hacer una comunidad energética, ¿no? Entonces vinieron a hablar con nosotras y nos dijeron, bueno, a ver, estáis siempre diciendo que queréis hacer los proyectos de abajo arriba, ¿por qué la comunidad, en vez de crearla al ayuntamiento y luego ir a la gente, por qué no es la gente la que la crea y luego viene al ayuntamiento, ¿no? Y les dijimos nosotros, pues perfecto, ¿qué es lo que necesitáis? Bueno, pues necesitamos que nos financiéis un proceso participativo. Iniciamos otro proceso participativo más, en el que se le llamó a todo el mundo a participar con la subvención de Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Puente la Reina Gares, y con el asesoramiento de Somenergía y Quisar en el tema energético, Artelar y Nomaz en el tema de participación ciudadana, y Arancoa en el tema jurídico, porque siempre necesitamos un apoyo técnico, porque estas cuestiones no son sencillas, ¿vale? Empezaron a reunirse, empezamos a reunirnos y empezamos
a debatir, primero sobre conceptos básicos de la energía, después sobre qué queríamos de la comunidad energética y fuimos definiendo unos objetivos. En primer lugar, que queríamos un autoconsumo que fuera responsable, ¿no? Que fuera consciente de lo que supone también poner unas placas fotovoltaicas, con el objetivo de cambiar los hábitos de consumo, porque es muy curioso, en cuanto tú tienes un autoconsumo, empiezas a darle vueltas a la energía. Si tú tienes unas placas fotovoltaicas, lo más rentable para ti es consumir la energía cuando más producen esas placas, ¿no? Al mediodía. Entonces, en vez de poner la lavadora a las 10 de la noche, igual la programas para ponerla al mediodía. Y la comunidad quería fomentar ese tipo de cambio de modelos de consumo, aunque fuese de los cambios más pequeñitos al principio, ¿no? Pero los pequeñitos luego van fomentando cambios más grandes. Lucha contra la pobreza energética. Esto al principio parecía muy difícil, pero hablando con el ayuntamiento les dijimos, bueno, mira, nosotros a cambio de dejaros la cubierta del frontón, que es pública, que es de todo el mundo, os tenemos que pedir una contrapartida. Pero esta contrapartida no va a ser económica, lo que os vamos a pedir es que una parte de lo que produzca la comunidad energética se ceda para un piso que tenemos de emergencia social que se utiliza pues, para personas refugiadas, para personas en temas de violencia de género o personas que se han quedado en la calle por un desahucio. Pues el ayuntamiento cede ese piso y la comunidad energética lo va a dotar de energía. Y por último, algo que es muy importante es que la comunidad energética no tiene ánimo de lucro. No se van a repartir nunca dividendos. Sí que está planteando poner, por ejemplo, unos postes de carga del vehículo eléctrico y puede que eso genere algo de dinero, pero ese dinero obligatoriamente se tiene que volver a reinvertir en nuevas instalaciones fotovoltaicas para dar la posibilidad a nuevos socios. Han sido un año y pico de reuniones, de debates, muchas veces muy intensos, porque no es fácil crear, por ejemplo, unos estatutos de una comunidad energética desde cero, y menos cuando no tienes otros ejemplos. Muchas veces teníamos que improvisar o teníamos que inventar qué es lo que queríamos, pero se han alcanzado ya muchas decisiones, ¿no? Hemos establecido un porcentaje mínimo y máximo para todas las personas de la energía que se van a distribuir en cada una de ellas, y hemos decidido que una vez al año lo vamos a revisar y vamos a premiar a las personas que más han autoconsumido, que más conscientemente han consumido la energía, le vamos a premiar con un poquito más de energía. Y el que haya sido más descuidado o más descuidada, pues al año siguiente recibirá un poquito menos. Hemos puesto un límite de 50 CUPs, 50 CUPs son 50 contratos, más el piso de emergencia social municipal. Se ha decidido también que se va a priorizar en esta primera instalación la participación de todas las personas que hayan trabajado en esos grupos de debate, porque de alguna manera hay que premiar a esas personas que han tenido esfuerzos. Estamos hablando de una reunión a la semana, una reunión cada 15 días, y esto significa un esfuerzo. Ya sabemos todos cómo vivimos hoy en día. Bueno, pues se les va a premiar teniendo prioridad, pero no se le va a denegar la entrada en esta comunidad a nadie, ni por motivos económicos, porque también hemos decidido que las personas que tengamos unos poquitos más recursos vamos a apoyar a las que tengan un poquito menos de recursos para que todo el mundo pueda entrar, y tampoco vamos a limitarlos a 50 personas. Hemos creado la figura de los socios expectantes, que lo que quiere decir es que cuando nuestra comunidad energética tenga posibilidades de hacer otra instalación, se hará otra instalación y entonces los socios expectantes entrarán a autoconsumirse de esa nueva instalación. Y por último, esto ha sido lo más complicado, nos hemos formado como una cooperativa que se llama Ugaresbide, el Camino de Puente la Reina, que ya ha empezado a funcionar. Nos hemos presentado a las ayudas del IDAE, que salieron en marzo. Esperamos que para junio se resuelvan y a finales de este año, principios del que viene, ya tener toda la instalación en funcionamiento. Y esto es un poquito la experiencia de Parés. Misker. Bueno, es que ricasco, hoy si hay preguntas o algo, es el momento de hacerlas. Carlos. Me quería preguntar, que igual Laura sabrá mejor todo este tema de toda la energía que estoy de papá, que hay un poco, que hay lo que se ha tomado, pero... Sí. Sí, es que justo veníamos por el camino hablando de eso, Jen y yo. Mira qué casualidad, ¿eh? Pues Toda Energía es un proyecto de, bueno, es que iba a decir disfrazado o vestido, no sé si atreverme a tanto, no sé, pues sí. Digamos que un poco disfrazado de comunidad energética, que bueno, nos alertaron en un momento determinado que claro, detrás estaba Petronor, que estaba en Repsol también, o sea, empresas del oligopolio de toda la vida.
Entonces, claro, cuando el oligopolio está detrás de una iniciativa, por mucho que se llame comunidad energética, desde luego para nosotros pierde todo el sentido de ser. Y es que justo estábamos comentando cuando veníamos que pedimos alguien nos alertó, dijo, o sea, cuidado porque aquí detrás están las grandes empresas. Y entonces pedimos una comparecencia del consejero de Desarrollo Económico para pedirle explicaciones porque, claro, esta fue una iniciativa avalada por la Cámara de Comercio, avalada por el Departamento de Desarrollo Económico, por la Dirección General de Industria, y hay muchos ayuntamientos, y cada vez más se están apuntando. Y eso, como digo, le pedimos la comparecencia, entonces, o sea, la conclusión de esa sesión fue el decir, pues sí, están las grandes empresas detrás, ¿y qué pasa? O sea, quiero decir, todos los grupos parlamentarios allí decían que hay de malo en que esté una gran empresa detrás de una iniciativa tan chula como puede ser una comunidad energética, pero claro, a nosotros no nos parece que eso tenga que ser así. Es que lo ha explicado ella perfectamente cómo se supone que tendría que ser el procedimiento y el proceso de abajo arriba, y si desde luego es de arriba abajo, que sea como mucho municipal, ¿no? Pero en cuanto empiezan a meterse allí, de todas formas, el capital que es muy listo y las empresas que son muy listas se están metiendo en el sector energético, pero vamos, en las empresas fotovoltaicas, en las empresas eólicas, se están metiendo a saco, y ahora que están viendo que todo este tipo de iniciativas empiezan a tener cada vez mejor acogida y que la gente está interesada, pues se están metiendo, y este es uno de los ejemplos. ¿Qué va a pasar con esto? Pues es que como nunca ha habido una experiencia antes en este sentido, vamos a ver, pero hay mucha gente la que decía, pues sí, ¿qué hay de malo? Pues si te lo dan todo hecho, si hay alguna empresa detrás que te da todo hecho y tal, pero yo creo que perder, o sea, si está detrás el oligopolio siempre está para ganar, y para ganar cuanto más, mejor, y precisamente, pero si estamos escaldados ya con este tema, ¿no? Meterte en una iniciativa de comunidad energética ahora así, desde luego nosotros no lo vemos, pero vamos a ver, el tiempo lo va diciendo qué va a pasar con estas experiencias tan, desde mi punto de vista, arriesgadas, ¿eh? Es que claro, el tema de una comunidad de autoconsumo es, evidentemente, está todo el tema de la energía de consumo, pero ¿dónde quedaría ahí la democracia, la participación? Claro. ¿Qué capacidad de veto tienen cámaras de comercio y etcétera? Las directivas europeas, y es que el lenguaje siempre es muy importante, las directivas europeas distinguen entre comunidades energéticas y comunidades ciudadanas de energía. Esto puede ser una comunidad energética, pero desde luego no es una comunidad ciudadana de energía, porque como tú bien dices, aquí la ciudadanía ni ha participado ni ha tenido poder de decisión. Yo siempre digo que toda energía de alguna manera puede encajar en algunos pueblos en los que no hay circunstancias o no sean los parámetros para hacer un proceso participativo, la ciudadanía no está interesada, ¿no? Pero yo siempre digo que toda energía es una comunidad energética para perezosos, en el que te lo dan todo hecho, pero en el que realmente no estás cambiando nada, y en el que el ayuntamiento lo que hace es ceder unos espacios públicos a una comunidad en la que detrás están unas grandes empresas y que encima luego funciona como comercial, porque después vas a buscar a ciudadanos que van a participar de ahí, que al final no dejan de ser clientes. Y no estamos cambiando absolutamente nada. Es verdad que estamos generando energía renovable, eso es indiscutible y eso es un pasito, pero yo creo que las directivas europeas no van por ahí, van por cambiar el modelo de gobernanza de la energía.